Bien, en el siguiente video vamos a crear un par de gráficas. La primera es una gráfica de pastel y el segundo es una gráfica de barras. Bien, quiero empezar con lo que es el concepto de una gráfica de pastel. El concepto, bueno, o gráfica de pastel es una gráfica de tipo circular, también denominada gráfica de torta. Esta es una gráfica que se utiliza para representar porciones y porcentajes. Estas gráficas circulares, se utilizan para situaciones donde se requiere mostrar el número de veces que se da una característica, de manera que se pueda visualizar mejor la parte o la proporción en la que aparece dicho elemento o atributo con respecto al total de las demás. Bien, para ello tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos el problema que nos dice: a un técnico de computadoras le llevan un equipo de cómputo para eliminar diferentes tipos de amenazas informáticas y encuentra lo siguiente. Tenemos dos columnas, la primera con el tipo de amenaza y el número de amenazas. En el tipo de amenaza tenemos que el técnico encontró una amenaza denominada adware con 21 casos. En esa misma computadora encontró spyware con 45 casos, malware con 34 casos, troyanos 15 casos, keyloggers 2 casos, worms o gusanos 3 casos. El total de amenazas que encontró este técnico es de 120 amenazas informáticas. Entonces vamos a utilizar esta información para generar el diagrama o la gráfica de pastel. Bien, vamos a comenzar seleccionando nuestra información. Son los encabezados, el tipo de amenaza y el número de amenaza. Vamos a ir al menú Insertar y vamos a elegir el tipo de gráfico, que es un circular. Bien, Excel genera nuestro gráfico con el número de amenazas y con cada una de ellas. Vamos a agregar un poquito más características en el diseño. Dijimos que este tipo de gráficos nos va a mostrar información basada en porcentajes. Nos vamos a elegir un diseño que esté basada en porcentajes. Podemos elegir, por ejemplo, este diseño, nos muestra los porcentajes. Vamos a seleccionar algún otro que tenga más información, como este. Por ejemplo, está diciendo cuánto tenemos de malware, es el 28%, troyanos 13%, keyloggers 2%, gusanos, que sería 3%. Voy a mover esto un poco para que se pueda ver. Aquí está. Adware 17% y spyware 37%. En esta gráfica podemos observar que la amenaza con mayor frecuencia es el spyware con 37. Es un número 37%, un número muy alto. Las amenazas que presentó más bajas son de gusanos, es un 3%. Entonces, este técnico con esta información podría saber cuál es el principal problema que tiene este equipo de cómputo y dónde comenzar a solucionarlo. Bien, vamos a hacer el siguiente diagrama. Es un diagrama de barras.